Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín de la Iglesia, responsable comercial de Infoedita, de Infoconstrucción. Doy en este momento la bienvenida a toda la gente que se inscribió a este nuevo webinar organizado desde Infoedita. Y bueno, comentar a toda la gente que nos está viendo que tenemos unas pestañas en la parte inferior derecha de sus pantallas, la que corresponde a preguntas. Entonces yo voy a pedir que toda la gente que esté viendo este webinar de esta mañana, si va teniendo alguna duda o le surge cualquier cuestión, que por favor la vayan consignando ahí para que luego la ponente que ahora presentaré pues nos vaya dando un poquito cumplida respuesta a todas las preguntas que se vayan generando. También quiero decir a toda la gente que nos está viendo que durante 2 días, una vez finalice este webinar, toda la gente que esté inscrita puede volver a verlo, con independencia de que luego también el ponente, la empresa que hace esta presentación, también la pueda remitir vía correo electrónico a toda la gente que, como digo, está aquí inscrita. Y bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a la ponente, como digo, de hoy. Es Joana García, que es Business Development Manager de BEC Hispania, que nos va a hablar sobre control de iluminación para espacios más funcionales, sostenibles y estéticos. Joana, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, espero que se me escuche bien y veáis bien la presentación. Y encantada de que nos hayáis hecho un huequito en la agenda y podamos compartir todo nuestro conocimiento con vosotros. Como bien sabéis, represento a BEG. BEG es un fabricante alemán que empezó a fabricar detectores hace 50 años. Imaginaros cuando hace 50 años lo que supuso, ¿no? Cuando en España estábamos con una lámpara incandescente consumiendo 100 vatios, en Alemania ya estaban pensando en la eficiencia energética, ¿no? Y todo el recorrido que hemos ido desarrollando durante este tiempo. Después de la fabricación del detector de presencia, el PIR, cuando teníamos muy bien controlado cómo lo fabricábamos, cómo fabricamos esas lentes para que tuvieran precisión, luego cómo medíamos la luz natural dentro de los espacios, el crepuscular, pasamos a los sistemas de control. Y como nuestra naturaleza viene de fabricar detectores y detectores de presencia, que al final es lo que da el ahorro económico, hemos fabricado sistemas de control siempre desde un punto de vista de protocolos abiertos, interoperables, que podamos comunicarnos con cualquier fabricante. Que actualmente los protocolos de comunicación estandarizados más utilizados son DALI 2 y CAN-X, y como protocolo inalámbrico, a pesar de que su sistema propietario es Casambi, pero sí que es verdad que dentro de los fabricantes de iluminación es uno de los más demandados. Entonces, independientemente de la luminaria que coloquemos, del fabricante que sea, podemos hablar en el mismo idioma. Tenemos un departamento técnico que desarrolla todos los proyectos y da servicio a ingenieros, a arquitecturas, a propiedades, y tenemos 13 filiales propias y 4 centros de I+D. Y además contamos con un centro de I+D en Barcelona, lo cual tenemos muchísima ayuda a la hora de desarrollar productos a medida o productos que tengamos que modificar según las necesidades del cliente. ¿Por qué, no? El título de este webinar venía un poco ¿por qué poner sistemas de control dentro de las instalaciones? Y eso es un poco el reto que tenemos en España, ¿no? Mientras que en otros países como Estados Unidos o incluso en países europeos es natural y está súper estandarizado de que cuando se hace un cambio de iluminación o cuando se hace un nuevo edificio, trabajemos con sistemas de control. Nadie se plantea ya trabajar sin sistemas de control. Mientras que en España tenemos un reto por delante y todavía no está lo suficientemente implementado poner siempre sistemas de control. Pues principalmente son 4 puntos que vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Uno es cómo potenciar los espacios usando la iluminación. El segundo punto es aprovechamiento de la luz natural, ¿no? Más en un país como España que tenemos muchísimas horas de sol y aún así tenemos la luz artificial encendida 24 horas o de 8 a 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Automatizar la iluminación en función de si hay presencia o no hay presencia en un espacio y cumplimiento de la norma UNE 12464, que es por la que se rige toda la iluminación, el código técnico y muchas normativas luego ya españolas se basan en esta normativa. Vamos a potenciar los espacios, ¿no? Este es nuestro primer punto. ¿Qué podemos hacer para potenciar los espacios?
pues tenemos que regular la intensidad de la luz, si estamos hablando de unas oficinas, pero si estamos hablando de unas oficinas o un hospital, una sala de reanimación o una residencia de personas mayores, también podemos cambiar la tonalidad de la luz, ¿no? No es lo mismo la luz que tenemos en el exterior a las 12 del mediodía que la que tenemos a las 6 de la mañana. La temperatura de la luz va cambiando. RGB, ¿no? Jugar con los colores dentro de una casa, como veis en este espacio, o dentro de una oficina donde tenemos un color corporativo. Flexibilidad, eso creo que a partir de la pandemia es un concepto que todos tenemos en nuestras cabezas, que es necesitamos espacios flexibles porque teletrabajamos en nuestra casa, porque vamos a un coworking, porque ya no están los espacios donde teníamos nuestra mesa y nuestro marco de fotos y nuestro pot de lapiceros. Ahora vamos y cada día estamos en una mesa diferente. Y confort, no nos olvidemos que se trata de ahorrar, pero también se trata de confort dentro de los espacios. Y no podemos, por ahorrar, no podemos perder el confort. El siguiente punto es el aprovechamiento de la luz natural. Naturalmente necesitamos que los espacios tengan grandes ventanas o tengan esas superficies acristaladas. Pero una vez que tenemos esa capacidad de penetrar, ¿no?, la luz dentro de los espacios, podemos conseguir autonomías de un 67% de iluminación. Está completamente basado en normativas en las que podemos calcular las horas que podemos sobrevivir dentro de un espacio, ¿no? Podemos trabajar dentro de un espacio con el aporte de luz natural única y exclusivamente. Entonces, si tenemos una autonomía de un 67% con luz natural, por lo tanto, consecuentemente tendremos muchísima reducción de consumos con la luz artificial. Y luego, por otro lado, también es un tema de confort, ¿no? Las personas estamos acostumbradas a trabajar al aire libre. Cuando trabajamos dentro de un espacio con la luz artificial, nuestra fatiga visual, nuestro cansancio va aumentando a lo largo de las horas. Si nosotros somos capaces de trabajar, aunque sea delante de un ordenador, pero con aporte de luz natural, nuestro cansancio y nuestra fatiga disminuye consecuentemente. ¿Cómo medimos esa luz natural? Pues bien, una de las partes en las que hemos tenido que invertir mucho tiempo y tecnología es cómo medimos la luz natural, porque desgraciadamente el detector está en el techo, no está encima de la mesa de trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos un detector en el techo, podemos tener un lucernario en el techo que le puede dar falsos inputs al detector. Podemos tener una superficie, una mesa que está completamente pulida y le refleja la luz e incide directamente al detector y por lo tanto tenemos falsos inputs o las paredes o el suelo. Y para eso lo que hacemos es, normalmente nuestros detectores están equipados con dos tipos de detectores. Un detector que está dentro de la lente, un detector crepuscular, y otro detector 2 o 3, dependiendo del detector, que están en lo que es la carcasa del detector, en la parte externa. En función de los materiales y con la programación, lo que hacemos es poner el porcentaje que queremos que mida. Le podemos poner que se mida solamente encima de la mesa un 50% y en el detector de la carcasa un 60%. Y esto es lo que nos va a hacer conseguir que la orden que le demos a la luminaria sea la correcta y no tengamos una luminaria que no puede bajar del 90% porque tenemos muchos falsas indicaciones de las superficies de trabajo donde estamos, en un aula o en un despacho. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el mapa de coberturas, el PIR, ¿no? Normalmente los detectores tienen un PIR o 4 PIRs en función del rango de cobertura que queramos llegar. Y dentro de este rango de cobertura lo que diferenciamos son 3 movimientos. Dentro del cono rojo, como veis, detecta el pequeño movimiento. Es decir, cuando tú estás sentado delante de tu pantalla del ordenador y lo único que haces es mover los dedos de las manos. Ese pequeño movimiento tiene que estar los haces del PIR muy juntitos para que atravesemos 2 o 3 haces con los dedos y lo esté detectando. O otro caso extremo que tenemos es en una habitación de hotel o en una habitación de una residencia. Nosotros por la noche emitimos pequeños movimientos, ¿no? Nos giramos un poquito y ese pequeño movimiento lo tiene que detectar el detector para que o mantenga la luz encendida o mantenga la luz apagada. El segundo rango de movimiento es aquel en el que nosotros, mirando al detector de frente, somos capaces de pasar, lo que hacemos es
que el detector detecta que estamos atravesando hacia y siga manteniendo la iluminación encendida. Y el tercer rango de movimiento es aquel en el que atravesamos de forma perpendicular los haces del detector, que es lo que normalmente ocurre cuando, el caso más extremo es cuando estamos en un baño, ¿no? Que lo que hacemos es saludarlo al detector, pero realmente lo que estamos haciendo es atravesar dos haces y el detector lo que identifica son cambios de temperatura. Por eso normalmente, si tenemos unas oficinas, tenemos que con esa área de 6,40 metros o de 4 metros, dependiendo del detector que estemos poniendo, un PD2 o un PD4, tiene que estar cubierta la mesa de trabajo con ese detector. Pero también tenemos casos extremos, como puede ser un centro logístico, por eso tenemos que trabajar a 15 metros de altura, por lo tanto tenemos que utilizar otro tipo de lente. O en un pasillo, que no trabajamos con una superficie circular, sino con una superficie alargada. Por lo tanto, necesitamos que esa lente esté modificada y se genere este óvalo o superficie alargada que estáis viendo en el PD4C de corredor. Luego, como os comentaba, toda la parte de iluminación, y como todos ya bien sabéis, se basa en la 12464, que también el código técnico se basa en la normativa, el reglamento de baja tensión también se basa en esta normativa. Poniendo un ejemplo, tenemos que en lugares de pública concurrencia, como pueden ser restaurantes o hoteles, es un recorte de la normativa, en una zona de cocinas nos requieren 500 luxes, igual que puede ser en un despacho, ¿no? Pero con el cambio de la iluminación LED, lo que está ocurriendo muchas veces es que estamos sobredimensionando la potencia de las luminarias o el flujo luminoso de las luminarias y cuando lo que tenemos son 1000 luxes encima de la mesa. Además de que cuando lo calculamos con un Dialux tenemos un factor de mantenimiento que es un 20%, por lo tanto, el primer día y los primeros años con una iluminación nueva no vamos a tener 500 luxes, probablemente tengamos 800 o 1000 luxes encima de la mesa. Si lo que requiere la normativa son 500 luxes para poder trabajar confortablemente, nosotros podemos reducir el flujo luminoso al 50%. Es decir, me explico. Nosotros colocamos las luminarias nuevas y le decimos al detector que a pesar de que haya presencia en la cocina o presencia en el despacho y que no haya aporte de luz natural porque sea de noche, la iluminación no se enciende al 100%, sino que se enciende al 50%. Por lo tanto, nuestros ahorros serán de un 50%, porque tenemos la luminaria al 50% del consumo. ¿Dónde podemos implementar sistemas de control? Pues bien, lo podemos implementar en todas aquellas grandes superficies, como puede ser, o donde es más ventajoso, ¿no? Muchas veces lo implementamos en viviendas porque lo que queremos es crear espacios, crear ambientes donde estemos a gusto, confortables. Pero ¿dónde es aquello más ventajoso, donde nos vamos a poder aprovechar o beneficiar bien de los ahorros de que nos produce el detector, ¿no? Que nos produce la reducción de consumo? Pues principalmente tenemos oficinas, coworkings, hoteles, residencias de estudiantes, co-living, residencias de personas mayores, centros logísticos, zonas industriales, hospitales, ¿no? Un gran consumidor de energía por la parte de iluminación es un hospital porque está 24 horas encendida, 365 horas del año, centros de salud, etc. Y luego también tenemos, por otro lado, en aquellos edificios que están certificados con BREEAM, LEED y WELL, ¿no? El principal objetivo de estos edificios, de estos certificados, es reducir consumos. Por lo tanto, una de las cosas que premian es la utilización de sistemas de control. Tomamos el caso de BREEAM porque si no el webinar sería muy extensivo, pero de todas formas tenemos lo mismo desarrollado para LEED, para WELL o para Verde y os lo puedo compartir con vosotros. Tomando el ejemplo de BREEAM. En BREEAM está dividido en distintas categorías. Dentro de las categorías que nos afectan a nosotros directamente por el sistema de control, tenemos la parte de la energía, la parte de salud, del confort, ¿no? Siempre decimos que hay que ser más eficiente, pero que no nos podemos olvidar del confort entre los edificios. La parte de la contaminación, si consumimos menos, naturalmente contaminamos mucho menos. Y la parte de gestión, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de tener la capacidad de controlar en remoto qué es lo que está ocurriendo en la instalación de iluminación de nuestro edificio, por lo tanto también tenemos la capacidad de hacer planes de mantenimiento preventivos, planes de relamping,
distintos tipos de planes de gestión. Entramos dentro del primer capítulo, que es el de salud y bienestar. Y aquí tenemos 6 puntos. Principalmente en este capítulo el requisito, ¿no?, o las necesidades es garantizar que la luz natural y la iluminación artificial y el control de ocupación se encuentran en la fase de diseño. Es decir, nosotros tenemos que poner sistemas de control naturalmente, pero también tiene que haber una superficie que donde tengamos gran aporte de luz natural. Por lo tanto, el requerimiento es control del deslumbramiento, aprovechamiento de la luz natural y la iluminación interior y exterior. Y para ello lo que te dice es que nos tenemos que ajustar o para que haya un confort dentro de los espacios, según la tarea que se realice, a la normativa 124641, que es la que os he enseñado antes, que es la de interiores, y la 124642, que es para exteriores. Que nosotros tenemos un espacio polivalente. Imaginaros un tipo coworking, que todo es un espacio abierto y tenemos unas zonas de mesa donde estamos trabajando. Por lo tanto, necesitaremos 500 luxes. Unas zonas de relax, donde tendremos un sofá. Por lo tanto, ahí necesitaremos 200 luxes. Y una zona de pasillo, por lo tanto, hay 150 luxes. Normalmente, ¿qué suele ocurrir? Que se estandariza la iluminación y se pone la misma iluminación para cualquier parte, para cualquier tarea. ¿Qué nos permite el confort? Adaptar la iluminación o el flujo luminoso de la luminaria en función de la tarea a realizar. Nosotros con el control direccionaremos las luminarias para que encima de las mesas haya 500 luxes, encima de la zona de sofá haya 200 luxes y encima del pasillo haya 150 luxes. No tendremos toda la iluminación puesta al mismo porcentaje, no toda va a estar encendida, una la tendremos al 80%, otro al 90% y otro al 70%, por ejemplo. Y ahí es donde obtendremos una gran reducción de consumos. Un ejemplo realizado en las oficinas de Wallbox, en el que, como veis, tenemos instalado este detector que es completamente plano y queda completamente enrasado con el techo. Incluso puede estar acabado en negro, en marrón y no se ve. El otro punto es salud y bienestar, el 4, control de iluminación. O sea, directamente habla del control de la iluminación en el caso de BRIM. Y lo que te dice es, ¿existen controles de iluminación en los espacios ocupados que permiten el control por parte de los usuarios del edificio? Es decir, te da 2 puntos si tenemos control de iluminación en el 50% de los espacios ocupados, o 4 puntos si tenemos control de iluminación en el 80% de los espacios. En función del porcentaje que nosotros tengamos dentro de nuestro sistema de control, me explico, si nosotros tenemos un edificio de oficinas y solamente ponemos control en las zonas comunes, por lo tanto será menor de un 50%, solamente obtendremos 2 puntos. Pero si tenemos unas oficinas y tenemos sistemas de control tanto en las zonas comunes como en la parte de oficinas que nos vamos a ir alquilando a distintas empresas, ahí, por lo tanto, ya tendremos más de un 80% del espacio controlado con nuestro sistema de control de iluminación y ahí tendremos 4 puntos. Otro criterio que es muy interesante es que te dice que tienes que tener interruptores, que son pulsadores, para que podamos de forma manual alterar la programación del detector. Es decir, está muy bien que, imaginaros, una sala de reuniones, tenemos nuestro detector que controla la presencia y controla el aporte de luz natural, pero tenemos que hacer una presentación. Por lo tanto, necesitamos apagar la luz al 100%. Lo dejamos al 0%. ¿Cómo lo hacemos? Manualmente. Para eso lo que añadimos es un pulsador que tiene que estar conectado con nuestro detector. Por lo tanto, la orden de las personas queda por encima de la orden del detector siempre. Es uno de los requerimientos que tiene el BRIM. Otra cosa de los requerimientos que tiene es zonifica. Cuanta mayor zonificación hagas, tú vas a obtener mayores ahorros. Por lo tanto, te dice que zonifiques todo lo que sea posible, excepto en habitaciones de menos de 25 metros. Y luego, para zonas donde haya enseñanza o salas de conferencia, sí que te dice que tiene que tener controles de iluminación específicos, que lo que principalmente se refiere es a generar escenas, pues escena modo presentación, escena modo trabajo, que tenga la flexibilidad del usuario final de elegir la escena en función de la tarea que vaya a realizar. Si tomamos el ejemplo de las zonas que requiere el BRIM para un hotel,
Se mete en la parte del dormitorio, ¿vale? O lo separa por distintos usos. El dormitorio del hotel tiene que estar zonificado. Por un lado tiene que estar la zona del pasillo, ¿vale? Que es cuando abres la puerta, ese primer pasillito que te encuentras tiene que estar con un control. Por otro lado, la zona del baño. Por otro lado, la zona del escritorio y por otro lado, la zona de área de dormir. También va a depender un poco en función de lo grande que sea la habitación, ¿no? Porque muchas veces en una habitación muy pequeña tenemos la zona de dormir y el escritorio. Las salas de curso y conferencias, lo que decíamos, que teníamos zonas de área de presentación y de audiencia. Las zonas de comedor, restaurantes, cafetería, una zona separada para el área de servicio, otra zona para las zonas de asiento o de comedor. Y las zonas de bares ocurre lo mismo, que tengamos la separación. Por ejemplo, ponemos el caso de una habitación de un hospital o de una habitación de un hotel. También lo tenemos. ¿Qué normalmente ocurre en una habitación de un hotel? Que tenemos nuestro tarjetero. Cuando nosotros entramos en la habitación, tenemos un tarjetero que lo que le da extensión a la habitación y tenemos la capacidad de encender la iluminación, de encender el clima, de ajustar los parámetros que nosotros queramos en función de una escena, de otra, pero cuando salimos de la habitación tiramos de la tarjeta y se queda sin tensión. Pues lo mismo ocurre con este tipo de detectores. Con la parte buena de que en el caso de un hotel, las personas normalmente lo que solemos hacer es dejar una tarjeta en el tarjetero, nos vamos del hotel y queda todo encendido, tanto iluminación como clima. En el caso de un detector no tenemos esa posibilidad, por lo tanto lo que estamos provocando es a la propiedad grandes ahorros. ¿Qué es lo que tenemos? Un detector muy pequeñito, ¿no? Las necesidades de una habitación es que tengamos un detector muy estético, que es el que veis aquí, que no haga ruido porque no se puede activar y desactivar el relé, ¿no? En una habitación. Joana, ¿me escuchas? Disculpa que te interrumpa, solamente una pequeña cosa que nos están comentando la gente que está viendo. Si puedes, por favor, dice que no se ve la pantalla completa, que si puedes eliminar el mensaje de dejar de compartir tu pantalla para que se vea completo. Eso, yo creo que será eso, Yo creo eso. que Vale, perdona, Joana, puedes continuar, gracias. Perdonar el fallo. Es que es cierto que justamente caía en donde se ve el detector tan pequeñito. Es como la moneda de €1, ¿vale? Porque muchas veces las fotos engañan, pero es como la moneda de €1, tal cual, el detector, de pequeño. Y la carcasa de fuera, que la veis en blanco, también puede estar acabada en negro o en marrón. Entonces, nosotros lo que hacemos es, donde en lugar de colocar el tarjetero, lo que colocamos es este detector en esa zona de pasillo o de entrada a la habitación, que lo que va a hacer es darle corriente a la habitación o quitársela. Ahí ponemos el máster y ponemos el detector esclavo, uno de ellos encima de la cama, ¿vale? Encima de la almohada, en el techo, pero encima para que detecte ese pequeño movimiento, y el otro detector esclavo en el pasillo. De tal forma que así nosotros tenemos todo el espacio controlado y en el momento en que haya un pequeño movimiento, seguimos dándole tensión con un tiempo de retardo de 10, 15 minutos, lo que necesitemos. Que tenemos una suite y entonces tenemos pues la zona de estar o tenemos un escritorio, pues ya por lo que normalmente trabajamos con 5 detectores. Uno máster al principio en el hall y el otro detector para la zona de escritorio y el otro detector para la zona de comedor. Entramos dentro del capítulo de energía, ¿vale? Entonces, en el capítulo de energía lo que nos dice es qué porcentaje de superficie del edificio tiene acceso a luz natural y qué porcentaje de esa luz natural está equipado con control fotoeléctrico, es decir, con un detector crepuscular. Y qué porcentaje de ese edificio está ocasionalmente iluminada, es decir, qué porcentaje de este edificio tiene detección de presencia con apagado automático y encendido manual. ¿Qué significa esto? Los detectores, todos nuestros detectores, lo que podemos hacer mediante programaciones, que cuando tú entres al despacho o entres a una consulta de un médico, tú enciendas de forma manual la iluminación, pero que cuando salgas del despacho se te apague de forma automática. Porque a las personas lo que no se nos olvida nunca es encender la luz, pero lo que siempre se nos olvida es apagar la luz. Entonces, una de las cosas de las que premia BREEAM es eso, que tú tengas la capacidad de programar si es manual para encender
y automático para apagar, o tanto encendido como apagado automático. ¿Por qué premia esto? Pues porque imaginaros que estamos en una sala de reuniones y yo solamente vengo a por un boli. Lo que ocurriría es que si tengo un detector que está en modo automático, aunque venga por un boli y me vuelva a marchar, va a encender la iluminación y va a estar durante 10 o 15 minutos, dependiendo del tiempo que tengamos programado, toda la luz encendida. Mientras que si yo tengo la programación semiautomático, es decir, encendido manual y apagado automático, yo entro en la sala de reuniones a por un boli y yo no enciendo la iluminación porque veo perfectamente con la luz natural. Por lo tanto, cojo mi boli y me voy y la luz ha estado constantemente apagada. Ejemplos de proyectos realizados también con la Torre del IE, la Quinta Torre de Madrid, que tenemos este detector que es el que comentábamos antes, que es como la moneda de €1 y está implementado en todas las aulas porque es una universidad, es un campus universitario. Otro de los puntos dentro del capítulo de energía es que tengamos la capacidad de monitorizar los consumos. Uno de los consumos que tenemos es la iluminación. Entonces te dice que al menos si no ponemos un sistema de monitorización, que lo dejemos todo previsto para que a un futuro se pueda instalar también. Para eso tenemos que trabajar con sistemas que tengamos la capacidad de integrarnos en un BMS, en un sistema centralizado, que monitorice nuestros consumos y que puede ser uno de los sistemas, puede ser CANX. Pero hay otros tipos de sistemas de control de iluminación que luego lo que tenemos son pasarelas a BACnet para integrar la iluminación y el clima. Energía también tiene en cuenta la parte de la iluminación exterior con un punto, ¿no? Y te dice que o temporices con un interruptor crepuscular, con un reloj, ¿no? En función de cuándo amanece y cuándo anochece, o, que es lo más cómodo, poner un detector crepuscular en el exterior del edificio, ¿vale? Todo aquel perímetro. O sea, por ejemplo, los centros logísticos tienen mucha superficie exterior, ¿no? Porque tienen el parking para camiones, el parking para coches, el carril bici por la zona por donde interna o sea, dentro de la superficie del centro logístico, pero tienen su propio carril bici, tienen sus propias zonas para personas, la zona de carga y descarga en los camiones, pues que toda esa parte que es alumbrado exterior esté controlado bajo una célula, una fotocélula. Muchas veces en estos casos incluso se pone un detector PIR. No es que vayamos a apagar y encender en función de si pasa la bici, pero sí que nos permite tener un nivel de iluminación pues a un 20% y cuando pasa una bici subirlo al 100%. Entonces, casi siempre se complementa poner una fotocélula con un detector PIR. Es un caso de la zona de carga y descarga de un parque logístico, como veis aquí, y aquí ves que el formato de los detectores ya cambia porque ya normalmente no podemos ponerlos en el techo, sino que los ponemos en la pared. Y hay formatos pues más estéticos, como puede ser este más cuadradito, que incluso está preparado para viviendas, para que detecte y se encienda la iluminación. La gestión. ¿Vale? La gestión es lo que hablamos para aquellas tareas de facility que sean más fáciles de gestionar y podamos también ahorrar costes en cuanto a las gestiones y a las horas de trabajo. Trata de reconocer y fomentar las mejores prácticas y se aborda desde un sistema de BMS y normalmente viene por una parte un mantenimiento preventivo y un mantenimiento predictivo. Y aquí se pueden conseguir hasta 11 puntos. Cuando nosotros tenemos un sistema centralizado, lo que tenemos es un software de visualización, como veis en este caso. Entonces, es una planta de oficinas donde tenemos dos tipos de visualización. O con un plano y vemos la luminaria, por ejemplo, que ha dejado de funcionar, o con unas etiquetas que podemos manejar y podemos decir, ponte al 50%, o apágate, o enciéndete. Es las dos formas de visualizarlo. Y como os comentaba, he puesto el ejemplo de BREEAM, pero existe lo mismo desarrollado para LEED y para Verde. Es un documento que nos preparó el Green Building Council, que es la asociación que engloba estos certificados de sostenibilidad, que es completamente público, está publicado en la página del Green Building Council y yo os lo puedo facilitar en PDF también si lo necesitáis. ¿Cómo lo podemos hacer, no? ¿Qué tecnología tenemos para desarrollar todos estos sistemas? Tenemos 3 tipos de tecnologías en BEG disponible. Aquí ya entramos un poco más dentro de la parte de producto.
y lo que hacemos es dividirlo en 3 tipos de niveles de automatización. Lo dividimos tanto nosotros como BEG, como en general cualquier fabricante, como en general no todo el mundo terminamos hablando de esos 3 conceptos de automatización. Y luego van a englobar distintas gamas de producto. Standalone es aquel en el que trabajamos en isla, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es la automatización del despacho por un lado, el pasillo por otro, la sala de reuniones por otro, pero no tenemos la capacidad de tener un software de visualización y visualizarlo en remoto. Simplemente lo que hacemos es individual, sala a sala, zona a zona. Connected Building es aquel en el que nosotros sí tenemos la capacidad ya de tener el control en remoto, saber lo que está ocurriendo en una planta o en un edificio en completo. Podemos hacer optimización de reducción de consumos, tenemos la visualización de lo que está consumiendo todo nuestro edificio, hacer gráficos, tenemos mucho más nivel de datos, ¿vale? Y un Smart Building es aquel en el que estamos integrando ya varios sistemas, ¿vale? Podemos integrar iluminación con clima. Imaginaros una sala de reuniones. Tenemos un detector de presencia que nos está diciendo, hay gente en la sala de reuniones, por lo tanto, la iluminación enciéndete. Pero a la máquina del clima le puede estar diciendo, oye, si hay gente en la sala, en vez de lugar de pasar de 23 grados, bájamelo a 20 grados, ponme el aire acondicionado un poquito más fuerte para que la gente esté más confortable. Y si obtenemos muchísimos ahorros por la parte de iluminación, imaginaros por la parte del clima todo el recorrido que tenemos y podemos implementar detectores de presencia. Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con persianas, ¿vale? Ahí ya estamos llevándolo mucho más allá. Dentro de cada nivel de automatización tenemos distintas gamas de producto. Uno son las gamas DACO, DALI Link, Casambi. Bueno, ahora vamos a entrar mucho más en detalle, pero lo que principalmente quiere demostrar este gráfico es que la parte de eficiencia energética, lo que te da el ahorro es el detector, ¿vale? Detecta persona, detecta la luz natural. Por lo tanto, la parte de eficiencia energética siempre se va a mantener constante. Naturalmente, si vas a un Smart Building y metes la parte de clima, vas a aumentar la eficiencia energética. Pero principalmente lo que va aumentando desde el lado izquierdo al lado derecho es la escalabilidad, ¿vale? En función del nivel de edificio al que quieras llegar. Empezamos desde el principio, el sistema más sencillo, el DACO. Bueno, tenemos los detectores on-off que podemos colocar en un cuarto técnico, en un aseo, en un pasillo que encienden y apagan en función de si hay presencia o aporte luz natural, pero esa parte ya la obviamos y entramos directamente a la parte del DACO. El DACO es un detector autónomo que lo que hace es detecta presencia, detecta crepuscular y a su vez tiene una fuente de alimentación DALI. Entonces, nosotros conectamos el detector y vamos cosiendo a nuestras luminarias DALI sala por sala, ¿vale? Vamos a hacer una programación en un detector que la programación que hagamos en ese detector la va a mandar a todas las luminarias de la misma forma, ¿vale? Por eso se llama en broadcast, porque nosotros decimos, en esta sala de reuniones tenemos 6 luminarias DALI, nosotros queremos que se enciendan todas al 50%, por lo tanto la orden va a ser siempre única y exclusiva para todas las luminarias a la vez. Y si veis este esquema que tenemos aquí, tenemos la fase y el neutro, el bus DALI, ¿vale? Que vamos a ir cosiendo con las distintas luminarias. Aquí hay una fuente de alimentación extra para DALI, pero que normalmente no se utiliza porque con cada detector podemos llegar a 40 luminarias. Si necesitáramos más, podríamos poner esta fuente de alimentación. Y aquí está este PB, que es el push button, son las siglas, que lo que hace lo vamos a hacer es conectar un pulsador estándar de cualquier fabricante de mecanismos. Y os acordáis cuando en BRIM decía, premiamos que tenga la capacidad el usuario final de alterar o modificar la programación. Pues de esta forma tenemos nuestro pulsador conectado a nuestro detector autónomo. Y aquí tenemos el AS, que es del esclavo. Es decir, imaginaros un aula. Tenemos un aula de longitud 60 por 40. Nuestro detector llega hasta 24 metros de diámetro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner un detector esclavo. Ampliamos el rango de cobertura del detector y lo conectamos aquí. Simplemente es fase neutro y el esclavo aquí. Con este detector podemos cubrir muchísimas partes del capítulo de BRIM. O sea, no es necesario ir a sistemas súper complejos para conseguir una alta puntuación en BRIM.
No tenemos la capacidad de gestionar en remoto, eso es cierto, pero sí que podemos conseguir una gran parte, por ejemplo, de los certificados en BRIC. Cosas que tenemos diferentes dependiendo del detector. Pues si veis este detector que tiene una lupita aquí, es un detector para grandes alturas. Es decir, un centro logístico a 15 metros de altura. Entonces, cuando nosotros tenemos el detector colocado a 15 metros de altura y necesitamos medir en el plano de trabajo, en un pasillo, ¿qué ocurre? Que en ese pasillo, además, suele haber un lucernario y el detector está a 15 metros. ¿Qué ocurre? Que normalmente la luz que está midiendo ese detector, un detector estándar, sería la luz del lucernario o la luz que tienen las caras de las estanterías. Con esa lupa lo que medimos es en plano de trabajo, a 90 centímetros del suelo, para que la orden a la luminaria sea correcta. Luego, esto es otro detector que se utiliza en oficinas, que como os comentaba, lo que tenemos es un crepuscular dentro de la lente y un crepuscular aquí, este pequeñito que veis, a un lado y este pequeñito al otro lado. Si tenemos un aula con 3 líneas de luminarias, lo que podemos también es 3 líneas de luminarias DALI, o sea, 3 grupos de luminarias DALI. En función de la línea que esté más pegada a la ventana, la podemos regular a un 20%, a un 50%, porque tenemos mucho aporte de luz natural. La siguiente del medio tendrá menos aporte de luz natural, por lo tanto la podemos regular a un 80%, y la línea de luminarias que esté más hacia adentro, hacia la cara interna del aula, probablemente esté a un 90%. Con estas 3 mediciones podemos ir regulando en función de las necesidades que tengamos. Luego pasamos a otro sistema DALI intermedio, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Un pequeño sistema DALI que podemos controlar hasta 64 elementos. Estos 64 elementos están formados por un detector, número de luminarias que tengamos, 2 o 3 detectores, número de luminarias que tengamos y 2 o 3 pulsadores. ¿Qué hacemos dentro de nuestro pulsador estándar? Colocamos esta pastillita que tiene Bluetooth. Entonces nos conectamos a esta pastilla por Bluetooth y con la aplicación móvil se hace la programación. La fuente de alimentación la ocultamos dentro del techo o la podemos tener en el cuadro eléctrico y cosemos con un bus DALI y tenemos nuestro pequeño sistema. Para coworking, para zonas donde necesitamos polivalencia, que necesitamos direccionar las luminarias, que necesitamos flexibilidad, ¿no? También una zona de exposiciones, una zona que un día hay una conferencia, pero al otro día hay una exposición de cuadros, pero al otro día hay una fiesta, porque con este sistema es muy útil y muy versátil y muy económico. También se puede poner color, con el color corporativo, o para restaurantes donde quieras poner varios colores con tiras de LED. Es el sistema perfecto porque al dueño del restaurante le dejas la capacidad de manipular o cambiar o modificar la programación con la aplicación. Y el dueño es una aplicación muy intuitiva que hasta el propio dueño del restaurante, hasta el propio camarero, lo puede hacer de una forma sencilla. Luego tenemos el sistema de comunicación inalámbrico Casambi. Nosotros lo que tenemos es un chip Casambi que colocamos dentro de nuestro detector, pero necesitamos que la luminaria también sea Casambi para que la comunicación entre el detector y la luminaria sea wireless por Bluetooth. Entonces, en este caso, la programación se hace con la aplicación de Casambi y todo el resto del sistema está dentro de la plataforma de Casambi. Ahora ya pasamos a los sistemas Connected Building, ¿vale? Ahora sí que vamos a tener la capacidad de controlar en remoto, de saber lo que ocurre dentro de nuestro edificio. Entonces, este es el sistema DALI-SIS. DALI-SIS lo que se va formando es de líneas de DALI de 64 elementos, ¿vale? Tenemos la luminaria DALI, la iluminación decorativa, que normalmente suele ser on-off, pues necesitamos colocar un relé, el pulsador, el detector, y cada 64 elementos tenemos que poner una fuente de alimentación, ¿vale? Es el hermano mayor del DALI Link, para que lo entendáis. Cada 4 fuentes de alimentación necesitamos un router y luego podemos o integrarlo dentro de un BMS o podemos tener nuestro propio software de visualización, que en este caso es como lo veis ahora.
Si nosotros decidimos, mira, yo no quiero tener tu propia visualización porque no quiero tener la visualización de iluminación por un lado y la visualización del clima por otro y la visualización de persianas por otro, yo quiero tener una única visualización dentro de mi BMS, nos podemos comunicar con el BMS a través de BACnet, que es normalmente el protocolo que utilizan los BMS por venir de la parte del clima. ¿Cómo se hace la programación? Como os voy a pasar la composición, ¿no? Es como un Lego al final, para del DALI 6. Como os voy a pasar la presentación, os dejo aquí unos pequeños apuntes para que veáis las limitaciones que va teniendo, no el sistema, sino el DALI en general de cualquier fabricante. ¿Qué ocurre con el DALI, ¿no? Normalmente todos los fabricantes decimos que trabajamos en DALI, pero el DALI, digamos que hasta hace pocos años, creo recordar, 2017, había dialectos porque cada fabricante se autocertificaba sus productos. Para eso existe una organización que es la Digital Alliance, que lo que hace es estandarizar todo el protocolo de comunicación DALI y lo denomina DALI 2. Y además lo que hace es que nosotros como fabricantes no nos autocertificamos nuestros productos, sino que hay un organismo externo que certifica los productos. Para que nosotros podamos hablar, el detector pueda hablar con un BMS directamente en DALI 2, o con la luminaria en DALI 2 o con el pulsador en DALI 2, tenemos que asegurarnos de que todos cumplimos los mismos parámetros. Porque normalmente cualquier driver o cualquier BMS lo que tiene es la parte primera, ¿no? Los requisitos generales. Está certificado en DALI 2, pero solamente la parte 101 y 103. Es decir, ¿qué significa esto? Que un BMS certificado en DALI 2 puede hablar con luminarias DALI 2, pero no puede hablar con detectores ni pulsadores. Entonces, para asegurarnos de que mi BMS DALI 2 puede hablar con el detector de BEG DALI 2, necesitamos que esté certificado en la 303 y la 304 y para el pulsador la 301. Para eso lo que existe es una gama de productos de detectores, lo mismo, el pequeño, el plano, el exterior, el de interior, la misma gama de productos, pero específica, certificada en DALI 2 para hablar con cualquier PLC o BMS certificado en DALI 2. Si tenéis cualquier duda de si uno de los elementos está certificado, ya sea el detector, el pulsador o el PLC está certificado en DALI 2, entráis en la página de la Digital Alliance, que escrito es DIA con 2 is, entráis dentro de la base de datos y podéis filtrar por fabricante, por nombre de producto, por referencia, si el producto está certificado en DALI 2 o no, y si está... qué parámetros, ¿no? Como hablábamos aquí, qué requisitos está certificado también. Por lo tanto, la integración en BMS la podemos hacer de distintas formas. No hay una forma perfecta, siempre es ir buscando la forma que mejor nos encaje dentro de las necesidades de cada proyecto. O a través de nuestros detectores DALI 2 BMS o con KNX y lo llevamos hacia el BMS o con DALI 6 BACnet y lo llevamos hacia el BMS. Luego entramos dentro de los sistemas KNX. ¿Qué es KNX? Pues lo mismo, un organismo externo a los fabricantes que certifica nuestros productos y asegura la interoperabilidad, ¿no? Es un protocolo alemán de 30 años de garantía, o sea, 30 años trabajando bajo este protocolo. Hay más de 8.000 productos certificados bajo el estándar de KNX y más de 500 fabricantes. Por lo tanto, el nivel de variables o posibles que podemos obtener con KNX son enormes. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con KNX frente a DALI? Pues que el bus tiene mayor velocidad y tiene mayor capacidad de transmitir datos. Podemos llegar a mayor longitud también con el bus DALI. Entonces, también os dejo aquí unos datos de las limitaciones y de cómo tenemos que ir haciendo esas configuraciones con KNX. Dentro de KNX, dentro de un sistema KNX, lo que nunca va a cambiar es que la luminaria sea DALI, porque nosotros no tenemos luminarias con driver KNX, ¿vale? Siempre la luminaria es DALI. Entonces, siempre vamos a tener un bus DALI
y vamos a necesitar de una pasarela que pase del DALI a CAN-X. Luego nuestros detectores, los pulsadores o los relés pueden ser para persianas, para iluminación decorativa, para lo que necesitemos, pueden ser CAN-X. Pero lo que nunca va a cambiar es que vamos a necesitar ese bus DALI y vamos a ir teniendo que paralelizar siempre un bus DALI con un bus CAN-X. Y la programación está estandarizada bajo el software de ETS. ¿Qué es la parte buena de un detector, ¿no? ¿Qué es la parte especial de un detector CAN-X? Pues como os decía, tenemos la capacidad de llevar más datos, por lo tanto, lo vamos a darle mayor cualificación. Ya no solo medimos la presencia y no medimos el aporte de luz natural, sino que también podemos medir humedad, podemos medir temperatura, podemos medir sonido. No vamos a escuchar lo que se dice entre una sala, lo que medimos son decibelios. Podemos medir las partículas volátiles del aire, el VOC, podemos también hacer programaciones de RGB y de HCL. Por lo tanto, tenemos un sistema mucho más enriquecido. ¿Dónde es muy útil este tipo de detectores? Pues en hospitales, porque claro, en hospitales el problema que hay, ¿no? Muchas veces es que entras con una enfermedad, pero el riesgo de entrar con una e irte con 4 es muy elevado. Entonces, si nosotros dentro de la habitación o dentro de esa sala de reanimación o dentro de todas las zonas adyacentes a los quirófanos, que no son salas limpias y que por lo tanto están contaminadas, ¿no? De alguna forma, podemos medir las partículas volátiles del aire, el VOC, estamos creando espacios muchísimo más limpios que de lo que tenemos actualmente. Si no estamos hablando de una instalación CAN-X, que estamos hablando de una oficina y que en muchos casos es un tema de rehabilitación, ¿no? Que ya existe, todas las instalaciones están hechas y lo que vamos a proponer es una propuesta de mejora de eficiencia energética, hay un sistema mixto. Lo que nos permite este sistema mixto es que todos los elementos de campo, las luminarias, el detector, el relé para iluminación decorativa, el pulsador, va a ir en DALI. Y todos los elementos que están en el cuadro van en CAN-X. De tal forma que yo solamente tengo que llevar un bus sala a sala o espacio a espacio, que es el bus DALI, y en el cuadro, todos los elementos de cuadro, todo ese backbone, irá en CAN-X. Esta pasarela, además de ser pasarela de DALI a CAN-X, es una fuente de alimentación. Entonces, digamos que el cerebro está en esta pasarela. Podemos, en un tema de rehabilitación, dejar todo este sistema operando, trabajando. Imaginaros que tenemos un edificio de oficinas y vamos reformando planta a planta porque tenemos distintos inquilinos y cada año vamos reformando una planta. Vale, nosotros podemos hacer primera planta, dejamos exactamente esta configuración, hasta aquí, no tenemos más. Vamos poniendo nuestros detectores, nuestros pulsadores, las luminarias y esta pasarela DALI CAN-X. El sistema funciona perfectamente, lo configuramos a través del módulo de Bluetooth y cuando tengamos hecho todo el edificio, todas nuestras plantas, al cabo de 5 o 10 años, lo que hacemos es conectarlo. Y lo conectamos todo a través de CAN-X y lo integramos en BMS y tenemos la capacidad de visualizarlo en remoto. Pero nos ha ido permitiendo que el sistema esté completamente activo desde el primer día que hicimos la reforma. ¿Cómo lo vamos a medir, no? Que es muchas veces la pregunta que nos dicen. ¿Cómo medimos? ¿Cómo podemos medir cuánto es el ahorro que me va a conseguir esta actuación, esta medida de eficiencia energética? Vale, pues para medir, podemos medirlo como normalmente lo que se solía hacer es, yo, fabricante BEG, calculo que vamos a ahorrar un 40%, un 50%. O podemos que todos los fabricantes nos midamos de la misma forma. Y para eso lo que se utiliza es la norma 52120. La norma 52120 sirve para medir tanto la parte de clima como la parte de persianas como la parte de iluminación. Pero centrándonos en la parte de iluminación, te dice que tienes que clasificar tu edificio en distintas letras. Estas letras no son las letras del certificado de eficiencia energética, ¿vale? Estas letras D, C, B o A es la clasificación que tienes que hacer siguiendo unos requerimientos que te dice la normativa 52120. Entonces, si veis aquí, pongamos el caso de un edificio no residencial. Te dice control de ocupación y control de intensidad lumínica crepuscular.
lo que tenemos es encendido manual, es decir, un interruptor que enciende y apaga. Por lo tanto, tendríamos la letra D. Tenemos un encendido manual y además tenemos una señal adicional que encienda y apague de forma general el edificio. A partir de las 8 de la tarde, que se encienda, que se apague todo el edificio, que normalmente suele ser con un reloj. Pues tendríamos una letra C. Si además tenemos la detección automática de un encendido y apagado automático con un detector, pasaríamos a una letra B. Y si tenemos en la detección automática de nuestro detector, que en función de la presencia enciende y apaga, pero además tenemos la capacidad de encender o apagar manualmente, que es lo que hablamos antes del modo semiautomático, llegaríamos a una letra A. Lo mismo ocurre con la fotocélula. Si nosotros tenemos encendido y apagado con un interruptor, tendríamos una D. Si tenemos una conmutación automática con un crepuscular, que enciende y apague si hay 500 luxes encima de la mesa, llegaríamos a una B. Pero si ya tenemos la capacidad de modular automáticamente o de regular, que es decir, cuando tenemos una luminaria DALI, llegaríamos a una A. Por lo tanto, tenemos que clasificar nuestro edificio. ¿Dónde lo tenemos antes y dónde lo vamos a poner ahora? ¿Qué suele ocurrir, no? Un edificio lo tenemos en la D, no tiene ningún sistema de control y lo queremos llevar a una B o a una A. A una B, ¿qué teníamos? Un detector autónomo. A una A, a un sistema de control centralizado. Porque además de que tenemos el detector de presencia, para la iluminación lo podemos llevar al clima, o el detector o la fotocélula lo podemos llevar a las persianas. Entonces ahí es cuando ya estaríamos añadiendo muchísima más inteligencia y podríamos certificarlo como una A. Cogemos la tablita que también está dentro de la misma normativa, de la 52.120, y tenemos el caso de unas oficinas. Ahora pongamos el ejemplo de que tenemos un edificio sin sistema de control, tendríamos un 1 con 1 y pasaríamos a un edificio con control, con un sistema centralizado, que lo pudiéramos integrar a futuro con clima, solamente a futuro, pero lo vamos a dejar preparado. Pasaríamos a un coeficiente de un 0,72. Entonces, siguiendo esta fórmula, que principalmente lo que te dice es 1 menos el factor de iluminación posterior dividido entre el factor de iluminación anterior por la potencia de la iluminación dividida entre los metros cuadrados, que este sí que es el dato que viene del certificado de eficiencia energética, obtendríamos un ahorro de... este es el paso de energía primaria a energía final, que ahora os voy a explicar por qué. Obteníamos un ahorro energético de 126.960 kilovatios hora. Por lo tanto, tendríamos un ahorro, si lo lleváramos a CAES, que ese es el siguiente paso, una ayuda, si lo lleváramos acá al sistema de certificados de ahorro energético, de 12.000 euros. ¿Qué ocurre? Que esta normativa, la 52.120, también nos sirve para el sistema de certificados de ahorro energético, CAES. Y nos sirve para que nuestra inversión de alguna forma se amortigüe con una ayuda de CAES. En resumen, tendríamos una inversión total en sistemas de control solamente y exclusivamente, tanto de producto como de instalación, de 90.000 euros, con un ahorro anual de un 35%, que si multiplicamos los kilovatios que nos han salido antes por 0,13 euros kilovatio hora del precio de energía, tendríamos un ahorro anual de 32.000 euros anuales. Con una ayuda CAE que supondría un 14% de la inversión, es decir, 12.000 euros, tendríamos un payback de 2 años y 4 meses para unas oficinas de 8.800 metros cuadrados. ¿Cuándo? Pues también pensando desde ya hasta el futuro, ¿no? ¿Cuándo tenemos que implementar sistemas de control? ¿Por qué? Primero, por un ahorro, naturalmente, que se nos va a ver repercutido directamente en nuestra factura de la luz. Y también por las nuevas directivas europeas que están pendientes de implementar en España, pero que tienen fecha límite 2026. Entonces, sí o sí, tenemos que ir a sistemas de control. Y la normativa, la EPBD, que está pendiente de implementar en España, viene también de la parte del clima y luego la iluminación. Es decir, las primeras obligaciones son para edificios de más de 290 kilovatios
y luego para edificios superiores a 70 kilovatios en clima. Pero la segunda obligación es que estos edificios que consumen más de 290 kilovatios deberán estar equipados con controles automáticos de iluminación a partir del 31 de diciembre de 2027. Y estos edificios que consumen más de 70 kilovatios en su total deberán estar equipados con control de iluminación a más tardar el 31 de diciembre de 2029. Queda mucho trabajo por recorrer, queda mucho trabajo por transponer esta normativa, pero ya está encima de la mesa y ya esto tiene que llevarse a cabo. Esta normativa, si queréis, os la puedo pasar también, que la tengo en PDF. Luego podemos hacer un resumen y puedo preparar un email estandarizado para todos. Y ya llegando al final, y que espero no haberme alargado mucho, es, pues, ¿quién dice, no? ¿Qué recomendaciones, ¿no? ¿Qué reviews tenemos, ¿no? Como si fuéramos los restaurantes y un hotel, ¿no? Pues mira, tenemos el Hotel Arriluche en Getxo, que está hecho con todos nuestros sistemas de control, con varios, de hecho hay una mezcla, y que lo habéis ido viendo a lo largo de la presentación, porque muchas de las fotos era del Hotel Arriluche, en el que, bueno, el director general de Radimer, pues nos premia mucho nuestro trabajo de acompañamiento y las soluciones técnicas que le hemos ido aportando durante toda la larga trayectoria del proyecto. Otro caso de éxito es el Hotel Cruz Med Magna en Marbella, que está hecho con KNX, DALI y el Pico, el detector este pequeñito que hablábamos que era como una moneda de €1. Otro caso de éxito es en Tossa del Mar, que es el Hotel Golden Bahía Tossa Spa, que está hecho con nuestro sistema DALI-SIS, todo de iluminación controlada. Otro caso de éxito es el Hotel Giralda de Sevilla, que está certificado en LEED Oro y que lleva nuestro sistema de control. En este caso no es un hotel, es una residencia de estudiantes, pero os puedo asegurar que dormir una noche en la residencia de estudiantes cuesta más que dormir en cualquier hotel. Es una residencia de estudiantes de lujo ubicada en Barcelona, que cuenta con 274 apartamentos, una zona chill out, una zona donde se hace Masterchef, ¿no? Entonces necesitaban también muchísima polivalencia a la hora de gestionar la iluminación. No solamente se trata de que el mobiliario cambie, sino que también la iluminación cambie y generar esos ambientes confortables, y que lleva nuestro sistema DALI-SIS. Y os traigo una sorpresa también, que es que tenemos un juego muy chulo que os voy a enseñar por aquí y que consiste en todas estas partes que hemos ido viendo del BRIM, lo llevemos a un juego de cartas. Entonces, igual que el BRIM suma puntos, nosotros lo podemos ir haciendo sumando puntos con nuestras cartas, jugando un juego de mesa. Es muy divulgativo también a la vez, porque te va ayudando mucho a entender el BRIM, cómo el BRIM premia, pone un detector de presencia, cómo el BRIM premia reducir consecuentemente los consumos y las emisiones de CO2, y con las cartas. Y solamente, si lo queréis, es enviarme un email y yo os lo envío para allá. Os lo pongo en un mensajero y os lo envío sin problema. Y os dejo mis datos de contacto ahí para que los tengáis. Así que nada, hemos llegado al final. Voy a dejar de compartir la presentación y mil gracias por estar con vosotros. Y cualquier duda, pues aquí estoy para intentarla resolver. Vale, pues muy interesante. Joana, ¿me escuchas bien, verdad? Sí. Muchas gracias por tu presentación. Sí que tenemos alguna pregunta, yo te voy a ir comentando. Noel Fuente nos pregunta, dice, ¿este control de ocupación de habitación existe en los detectores KNX? Sí, correcto. Existe, ¿no? Sí, tenemos detectores KNX, yo os he puesto como el multisensor, el detector más complejo, pero también hay detectores KNX muchísimo más sencillos. Genial. Te Marisa paso González, luego, si quieres, un email y te pongo 2 o 3 modelos para que los tengas. Perfecto. Marisa nos pregunta, hola, ¿qué manual BRIM están mostrando como ejemplo? Claro, el manual BRIM se divide en 2, edificios en uso y edificios de nueva construcción para edificios de uso terciario. Entonces, yo he puesto como un resumen de los 2 para no entrar tanto en detalle y que el webinar no se alargara. Pero cuando te envío el PDF, Marisa, y sí que va
Dependiendo del manual, te va especificando cuáles son los capítulos y, consecuentemente, el producto que tienes que utilizar. Vale. Víctor Prat nos pregunta, con el sensor DACO, ¿cómo haces la programación? El DACO tienes dos opciones de hacer una programación, o a través de un mando a distancia o a través de, nosotros tenemos un aparatito intermedio que se llama BLE, que lo que hace es un luxómetro y a la vez hace la comunicación entre tu móvil y el detector. Y con la aplicación del móvil puedes hacer la programación del detector DACO. La diferencia entre el mando es que con el mando controlas muchos menos parámetros y con la aplicación tienes la capacidad de controlar y llegar muchísimo más al detalle. Una de las cosas, por ejemplo, que puedes programar en los DACOs es, tú puedes tener el control de iluminación y tienes un relé libre de potencial para controlar el clima. Claro, el tiempo de retardo de la iluminación suele ser 10-15 minutos, pero en la máquina del clima no le puedes poner 10-15 minutos, le tienes que poner media hora. Entonces, ese doble tiempo que le tienes que poner lo puedes hacer con la aplicación. En cambio, con el mando no. En función de las necesidades utilizamos una cosa u otra. Muy bien. Svetlana Chobotova pregunta, ¿cuánto tardasteis de programar la residencia de estudiantes de 274 habitantes y cuánto costó? No te sabría decir el tiempo, ni el coste. Miro y te lo envío, pero exactamente no tengo ahora mismo ni idea. Vale, el tiempo tampoco de ejecución, tampoco no. No, vale. No te sabría decir. Iciar Carreras pregunta, hola, yo quiero el manual para Well si fuera posible. No sé si también eso podéis enviarlo. Sí, vale. Sí, sin ningún problema, lo compartimos. Vale. Alberto Santalla pregunta, ¿también disponéis de balastros DALI 2? Si es así, ¿tienen la posibilidad de recoger el consumo? El balastro DALI 2 no lo tenemos nosotros que suministrar, te lo tiene que suministrar el fabricante de iluminación. Pero sí que es cierto que la mayoría de los fabricantes de iluminación ya trabajan con driver DALI 2. O sea, hay muy poquitos que ahora mismo nos estemos encontrando, algo de importación que nos encontremos. Pero en general todos los fabricantes o todos los grandes fabricantes trabajan con DALI 2. Genial. Pues en principio, Joana, aparte de estas preguntas que te he leído un poco más concisas, la gente nos está preguntando mucho, hay un montón de gente que lo que nos solicita es ver si puedes enviar lo que es la grabación de un poco del webinar que hemos tenido esta mañana, y luego también nos preguntan pues si les vais a enviar vía correo electrónico la información o la presentación tuya en PDF pues para poderlo ellos mirar más detenidamente. Entiendo que eso no habrá ningún problema, ¿verdad? No, en absoluto. Os pondremos un email y en el email enviaremos un enlace al vídeo del webinar y un enlace para que os podáis descargar la presentación. Genial. Vale, pues en principio, Joana, no veo más preguntas. La verdad que ha sido un webinar bastante concurrido. Doy desde aquí, desde Infodita e Infoconstrucción, las gracias a toda la gente que se ha conectado para verlos. También vuelvo a recordar a todo el mundo que nos está viendo y a todos aquellos que se han inscrito que durante 2 días pueden ver la grabación de este mismo webinar. Y nada más, también agradecer a Joana y a BEG la presentación. Sí, nos siguen entrando preguntas, Joana, Sofía, pues eso, de que necesitaría el enlace y bueno, no hay ningún problema, que eso lo hacemos llegar a toda la gente que la solicite. Mucha gente también te está felicitando a ti, Joana, por la presentación. No voy a pararme a leer todos los agradecimientos, pero bueno, yo sí los hago extensivos y te agradezco a ti por parte de Infodita y por toda la gente que nos ha visto. Así que nada más, Joana, si tienes alguna cosa más que decir y si no, despedimos el webinar aquí ahora mismo. Daros las gracias a todos por vuestro tiempo. Y cualquier cosa, como os voy a mandar la presentación y os voy a tener un email que va a ir directamente desde Joana García, pues os quedáis con mi contacto y me lo podéis preguntar directamente. Genial. Pues gracias a los asistentes, gracias a Joana y despedimos aquí el webinar. Buenos días. Chao. Hasta luego.